Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Siguen asistiendo algunos a esta reunión, a este primer encuentro de espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3 del módulo 5 de la generación 35. Son las 8 de la noche o es las 8 de la noche con 2 minutos, hora del centro. Y pues vamos a abordar los contenidos temáticos que corresponden a esta semana, ¿no? También intentando apoyar a aquellos que tengan alguna duda, tengan alguna pregunta, pues con toda la confianza estamos en el espacio apropiado para el mismo. Entonces, pues vamos dando inicio. Yo creo que ya nadie más va a entrar. Agradezco la presencia constante de algunos. Veo que no han faltado a ninguna de las sesiones de espacio abierto. Recuerden que es importante la participación constante para que sea válida su participación en estos espacios, ¿no? Para que uno pueda adjudicarles el puntaje necesario, es de manera puntual su participación con preguntas, con opiniones, con respuestas a las interrogantes que un servidor realiza para con ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, para que me apoyen con ello, para que también pues sea lo más justo posible, ¿sí? Entonces, ahí tenemos entonces este, este inicio. Pues vamos a comenzar. Bienvenidos dentro de la agenda de trabajo, pues está la bienvenida. Doy gracias a Evelyn, a Daniela, a Jania y a Andrea Martínez por participar en este espacio abierto para el aprendizaje. Entonces vamos comenzando, vamos con lo siguiente. En este caso tenemos pues el orden de la sesión, ¿sí? Pues aquí nos encontramos, ¿no? Primero que nada con la bienvenida, que ya lo he hecho, ya he mencionado quiénes están conectados. También agradecía a quienes han estado constantemente con un servidor en esta parte, en este momento que nos pide Prependini Accept con el fin de apoyarles en lo necesario, ¿sí? Entonces, viene el orden de la sesión, que en este caso es la bienvenida, el propósito, es decir, tener bien fijado qué buscamos con estos espacios, dudas, preguntas y opiniones sobre el trabajo que están realizando, los trabajos que están realizando, los materiales que les han proporcionado en la plataforma, de tal manera que puedan entregar de manera óptima cada una de las actividades integradoras que les solicitan o que solicitan, ¿no? Entonces, por eso viene un apartado de dudas, preguntas y opiniones respecto de si ya revisaron los recursos, si ya revisaron igual las instrucciones de la actividad. Bueno, con gusto les apoyamos en despejar esas dudas, con gusto les apoyamos en despejar las interrogantes que tengan en función de, ¿no? Por ahí se acerca Joshua Muñoz, se integra a esta reunión. Bueno, vamos a colocar algunos ejemplos, vamos a precisar algunos términos, dar también sinónimos para que no se genere confusión, de tal manera que podamos todos comprender o tener la misma Montserrat igual se agrega y podamos tener todos podamos tener una mejor comprensión de los conceptos o de lo que se solicita, ¿no? De lo que se solicita en los trabajos que se presentan en la plataforma, ¿no? Consideraciones generales, conclusiones y, bueno, pues la despedida como tal, ¿no? Entonces, esto es nuestro programa, nuestra orden del día para este 8 de junio del 2022. Pues vamos entrando en materia entonces para no perder el tiempo, para aprovechar lo más que se pueda. Entonces, después de la bienvenida, tenemos nuestro propósito, va a ser como siempre, ¿no? Que tengan claridad de ustedes para qué nos reunimos en estas sesiones. La otra vez les decía, somos menos y eso tiene que generar una especie de confianza donde podamos, pues ahí está, compartir experiencias, ¿no? Las dudas que tengamos, las opiniones que se tengan, a lo mejor, como la otra vez, ¿no? Una de sus compañeras me preguntaba sobre la realimentación que había hecho en sus actividades. Pues igual, con toda la confianza, si hay algún error de un servidor, si hay alguna omisión de algún servidor, pues creo que estamos en la plena confianza de, de solicitar aclaraciones en función de ello, ¿no? Entonces, dudas, opiniones, para una mejor asimilación de los contenidos, sin duda alguna es para eso, ¿no? Que se abordan en esta semana 3 con el fin de garantizar, ¿sí? Los aprendizajes esperados
y desarrollar las competencias, ¿no? Entonces, la sesión pasada yo les decía, bueno, tenemos que generar competencias de estudiantes de preparatoria que puedan responder a las exigencias del siguiente nivel, que en este caso, pues es el nivel de universitario, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar la manera o la forma de que se generen estas competencias. He revisado muchos trabajos y veo que hay algunos muy, muy, muy completos y y hay algunos igual que les hacen falta algunos detalles que ya ahí voy mencionando. Es importante que en la medida en que vayan avanzando, sea en la medida en que ustedes vayan mejorándolo, ¿no? Todo lo que se observa o lo que se presenta es con el fin de que se dé una mejora. Entonces, pues vamos empezando. Este, Pregunto directamente alguna duda, alguna pregunta que se haya generado en función de la revisión que han hecho, que han elaborado de los materiales para la construcción de su actividad integradora número 5 y su actividad integradora número 6, ¿no? Es algún concepto, algún término que tengan, pues con toda la confianza, creo que es el momento, es el espacio que dejo o que preparo para ustedes de tal manera que yo pueda despejar todas esas dudas, ¿no? Sobre todo que con esa confianza que se da por ser menos, bueno, sin duda alguna, ustedes presenten. Entonces, duda, pregunta, antes de comenzar, de iniciar. Hola, buenas noches. Por mi parte no tiene ninguna duda. Jania, todo bien entonces en las actividades, la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. Perfecto. Evelyn, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, Evelyn? Igual saben que me pueden responder por el chat o pueden con toda la confianza igual abrir su micrófono. Ninguna. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Daniela, adelante. Dudas, preguntas, opiniones, aclaración, lo que ustedes consideren. Montserrat, buenas noches. Por el momento no. Muchas gracias, Montserrat. Joshua, ¿alguna pregunta, Joshua? Sí, buenas noches. Tengo Buenas una noches. duda. Adelante, Joshua, Esta dime. es mi primera sesión, ya que pues como yo trabajo, entonces no he podido conectarme, pero esta es mi primera. Mi duda es cómo se va a tomar la participación, porque vi en el módulo que se va a tomar en cuenta pues esas sesiones. Sí, mira, en la medida en que pues yo vaya preguntando, las opiniones que tú vayas generando, ¿no? Va a ser en la medida en que se tomarán en consideración las participaciones. Esas me corresponden, este, me corresponden a mí en la medida en que tú estés constantemente, no sé, aportando a lo que yo vaya presentando, aportando a la sesión que tenemos cada miércoles y cada viernes y corresponde a 1.25. Entonces, en eso va a consistir Joshua, ¿no? Tú te conectas y colaboras, ¿no? Colaboras en ese sentido, ya sea respondiendo a alguna pregunta que yo proponga o alguna actividad que yo proponga, porque ya han habido en las sesiones pasadas algunas actividades que hicimos. Hicimos un Padlet, yo creo, la primera sesión. Desde luego hicimos un ejemplo sobre argumentación, igual por medio del chat. Entonces, todas esas actividades que se vayan generando van a servir como indicadores, ¿no? Por eso quedan las sesiones grabadas igual, como indicadores de la participación, ¿no? Y a un servidor de manera directa, se encarga de colocar en la plataforma, ahí hay un espacio, donde colocamos el 1.25 si tu participación fue activa durante la sesión de los espacios abiertos. Entonces, no sé si aclaré tu duda, Joshua. Sí, sí, todo bien, ya voy en contexto. Ah, perfecto. Por ahí alguien me decía que está colocándose para presentar su duda. Ah, bueno, Daniela, ¿no? Ok, Daniela, te esperamos, ¿no? No te preocupes. Igual en el transcurso de la sesión, pues puedes hacer
la pregunta sin ningún problema. Muy buenas noches, Rocío. Gracias por asistir a estos espacios abiertos. Estamos en el momento de las dudas, preguntas, opiniones respecto de los contenidos que se tienen para esta tercera semana, las posibles confusiones que puedan haber o que puedan presentarse respecto de los materiales proporcionados para la semana número 3. Daniela, en la actividad integradora número 5, en la tabla, dice relevancia de la investigación en tu entorno. A ver. De la investigación en tu entorno. No sé a qué se refiera. Muy bien. Es decir, cuál es la relación que hay en función de tu contexto, ¿no? En otro módulo, que no es el módulo 5, y es el módulo, no, que no es el módulo 5, es otro módulo, por ahí, revisaba unos trabajos y había una actividad, hay una actividad, sí, sí es el módulo 5, perdón, tenía una confusión, sí es el módulo 5, ¿no? Por ahí se los pongo también a ustedes de manera general, ¿no? Hace rato, no sé, como a las 3 de la tarde, revisaba una de las tareas o de los trabajos que había enviado ustedes, ¿no? Y ahí le hacían esa pregunta que nos expone ahorita Daniela, y preguntaban esa parte, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? Y hubo una persona que, pues, ahorita no recuerdo su nombre, escribió, ¿no? Dijo, no, pues el tema es relevante eh, en función de mi entorno porque tengo a mi abuelita con la misma situación. Es una persona adulta, está en depresión, cómo me gustaría ayudarla, la verdad es un momento difícil para mí. Pues prácticamente es eso, ¿no? Ver cómo la situación que nos presenta el texto tiene alguna relación con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Con lo que yo estoy experimentando en mi contexto, ¿no? Imaginemos que la lectura es sobre feminicidio, por poner un tema, ¿no? Entonces tú dices, ah, no, sí, también impacta en mi colonia porque es un poco complicado salir por las noches debido a que, pues es inseguro, ¿no? Se siente el temor de que te pueda pasar algo, ¿no? En mi delegación, en mi colonia, eh, en mi calle, es complicado salir después de las 10 de la noche porque es muy peligroso. Bueno, entonces, estás haciendo la relación entre la lectura que ya elaboraste y tu contexto, es decir, y tu situación, ¿no? Imaginemos que se está hablando de drogadicción, ¿no? Y tú dices, no, pues si es necesario regular la marihuana, si es necesario regular algunas drogas, el alcohol, por ejemplo, porque en el lugar donde yo vivo, en el contexto donde estoy, hay un impacto en ese sentido, porque con mucha facilidad le venden alcohol a los adolescentes o a los jóvenes que no tienen pero ni 17 años. Bueno, entonces ustedes están diciendo, ah, bueno, ahí hay un impacto en mi contexto o esta investigación tiene relevancia porque también la estoy viviendo yo. ¿Sí? ¿Sí me explico, Daniela? Entonces, a eso se refiere, que hay alguna semejanza o similitud con lo que está ocurriendo en tu contexto, en tu situación personal. Ok. Ah, bueno, y les comentaba, ¿no? Ok, Daniela, qué bueno que quedó clara, que quedó clara la duda. Entonces les comentaba, ¿no? Y había escrito, y yo allá voy con la retroalimentación y les digo, ah, estimado alumno, bueno, me dio gusto que hayas identificado, no sé, el tema, que hayas identificado el problema de investigación y el impacto que tiene, ¿no? En tu contexto, ¿no? La relevancia que tiene la investigación en tu entorno. Lo siento mucho, qué bueno que te esté ayudando esta parte, porque bueno, estás viviendo una situación complicada con tu abuelita. Pum, ya puse la nota. Bueno, yo dije, pues, bueno, entonces sí hizo su trabajo. Seguí calificando otros y cuando de pronto veo,
que el mismo texto estaba en una página y yo dije, perdí mi tiempo, o sea, yo fui empático, no sé, me dio, pues hasta cierto punto de nostalgia, ¿no? Que relacione la actividad que estaba haciendo con una situación personal, ¿no? De su abuela que estaba enferma. ¿Y qué va a hacer? Luego me encontré el texto tal cual, ¿no? Tal cual, y yo dije, pues no se vale, ¿no? Yo fui bastante sincero hasta cierto punto con mis palabras y pues luego me encuentro que pues fue pues el plagio parcial, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ellos, traten de elaborar sus actividades, sus trabajos. Creo que ayuda en este caso a la comprensión. He leído los textos que les envían o que tiene la plataforma y son muy buenos, ayudan mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes identifiquen tal o cual concepto, término, argumento, etcétera, dentro de lecturas, les ayuda mucho a la comprensión lectora. Entonces, hagan sus actividades, no las tomen de internet, es muy fácil tomarlas de ahí y adquirir una nota como tal. Entonces va a llegar el momento en que se encuentren en situaciones donde ustedes tendrán que hacer interpretaciones pues no van a poder hacerlo porque simplemente no hay gusto por la lectura, no hay gusto por la reflexión, no hay gusto por eh, proponer algo como tal, ¿no? Entonces eviten la compra de tareas, la compra de trabajos, eviten el plagio, ¿no? Entonces probablemente a mí se me pase alguno u otro, ¿no? Pero pues al fin de cuentas quienes engañan, pues son quienes plagian, ¿no? Los trabajos como tal. Entonces yo les invito a que ustedes elaboren sus trabajos. De hecho, a veces hasta mayor puntaje doy cuando noto que realmente han escrito ustedes, cuando realmente han redactado ustedes, porque es evidente, ¿no? Es muy evidente cuando están redactando con sus propias palabras, ¿no? Entonces, es como la recomendación. Entonces, por ahí, bueno, qué bueno que quedó la aclaración de la duda para Daniela. Rocío, ¿alguna duda antes de comenzar o de ir de lleno? Que acabas de entrar. Rocío Estrada, ¿alguna duda, pregunta respecto de los trabajos, las actividades, las lecturas, los, los recursos que les proporcionaron? Ninguna por el momento. Muy bien. Bueno, pues vamos avanzando. Entonces, en esta primera, el primer espacio de aprendizaje, pues, quise retomar los elementos que se nos presentan en los recursos, ¿no? Yo sé que ustedes lo revisan también, pero no está de más tomar en consideración esta parte porque dentro del trabajo de los trabajos integradores que ustedes están elaborando, también les van a solicitar alguno de esos elementos. Entonces, por eso creí prudente que lo vaya comentando y también ustedes, ¿no? Si hay algo que aportar, adelante. Entonces, coloco los tipos de investigación que tenemos, ¿no? Primero que nada, bueno, sabemos de antemano si revisaron los documentos que se les proporcionan, encontramos la investigación documental, la investigación experimental y la investigación de campo. Entonces, ustedes en la última actividad que tienen de la próxima semana van a realizar una investigación. De hecho, la actividad integradora número 6 se llama así, iniciemos una investigación, ¿no? Elaboremos una investigación. Entonces, ahorita en la actividad 5 ustedes están identificando el tema, y en la actividad número 5 ustedes están investigando, identificando el problema y están identificando cuál es el impacto que tiene en su entorno. Entonces, tomen en consideración que esas investigaciones que les están presentando, bueno, podríamos decir que son investigaciones documentales, ¿no? Si hablamos del método científico, vamos a hablar que llegamos o buscamos una verdad ante una problemática, ante una situación que se genere, la situación X, Y que se tenga, ¿no? Entonces, pues comenzamos con esto para que identifiquemos bien qué tipo de investigación vamos a elaborar, qué tipo de investigación están haciendo o están iniciando a hacer y que en el futuro en los otros módulos probablemente también van a encontrarse con esos trabajos. Entonces, como el nombre lo indica, consiste en inspeccionar documentos mientras se buscan respuestas, ¿no? En esta técnica el concepto documento abarca todo tipo de objeto, ¿no? ¿No? Todo tipo de sistema de información que refleje en el impacto de la humanidad. Entonces, cuando yo realizo una investigación documental, me voy a basar en
documentos de archivo, programas de televisión, grabaciones de audio de radio, impresiones como folletos, carteles, volantes, trípticos, desplegables, ¿no? Este sistema de información computarizada, que en ese caso es el acceso al que ustedes tienen, las redes sociales, el mismo Internet, ¿no? Los correos electrónicos, todos esos elementos son fuentes de investigación, ¿no? De donde podemos nosotros extraer información. Entonces, también en la otra columna aparecen libros, mapas, grafitis, ¿no? Documentos, esculturas, ciudades, ropa, accesorios, ¿no? Cartas, estadísticas, publicaciones periodísticas, ¿no? Publicaciones en revistas, películas, videos. Entonces, todos esos elementos son parte, o pueden ser sí, elementos que puedan ayudar a realizar una investigación documental. Entonces, prácticamente, o podría yo decir, que lo que ustedes van a estar elaborando en la actividad integradora número 6, pues es eso, una investigación documental, ¿no? Tal vez en algunos de ustedes yo haga la retroalimentación y les diga, delimiten su investigación, recuerden que su investigación no es de campo por completo, sino es una investigación documental. ¿Sí me explico? Porque, bueno, aunque en las instrucciones sí aparecen que hay que colocar población, y en las instrucciones dice que hay que colocar delimitación, ¿no? Pero realmente la investigación como tal probablemente no la realicen. ¿Por qué? Porque pues sí se lleva un buen tiempo, ¿no? En la elaboración estricta de una investigación. Entonces, no se queda nada más en el nivel de una investigación documental, sino pues también se combina con una investigación de campo, ¿no? Entonces, a veces cuando se van a hacer trabajos de, este, de tesinas, de tesis, entonces hay una combinación de ambas partes de la investigación teórica, que prácticamente se queda en el marco teórico, y luego la investigación metodológica, que prácticamente es ir al campo o hacer una investigación de campo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para hacer, no sé, ensayos o artículos? Pues es esto, una investigación documental, donde nosotros nos informamos, inspeccionamos documentos de todo tipo porque van a dar respuesta concreta a una situación o a un problema que yo voy a intentar resolver, ¿no? Entonces, por eso se le llama investigación documental y es la investigación que comúnmente los estudiantes realizan durante su proceso de aprendizaje, salvo el caso que cuando ya terminen la carrera o la licenciatura, la ingeniería, según sea el caso y determinen su modalidad de titulación, bueno, van a quienes opten por la parte de hacer una tesis, bueno, realizarán una investigación más formal, más extensa y que abarcan esas dos partes, tanto la investigación documental como la investigación de campo, que es la que vamos a ver posterior a la investigación experimental, que ocurre también o tendríamos también dependiendo del tipo de investigación que vamos a realizar. Entonces, cuando hablamos de una investigación experimental, bueno, pues es aquella que describe, ¿no? De qué modo o por qué causa se produce tal o cual situación o acontecimiento particular, ¿no? Para realizar una investigación experimental es necesario identificar y trabajar con los elementos que se presentan ahí, ¿no? La naturaleza del fenómeno que se investiga, ¿no? Si es físico, si es químico, si es de una ciencia pura, ¿no? Los conceptos cuantitativos y cualitativos que se tengan, las condiciones específicas y controladas que se tengan de tal o cual elemento y una variable experimental no comprobada, ¿no? Entonces, una investigación experimental busca esto, tratar de corroborar, comprobar, ¿no? Cierto fenómeno, ¿no? Que se toma como elemento de investigación y busca mover, manipular, manejar, ¿no? Algunos elementos para ver cómo reacciona o de qué manera se comporta tal o cual fenómeno, ¿no? Entonces, por eso se le llama investigación experimental. Puede ocurrir también en una investigación documental, unida a una investigación de campo, pero les menciono, es cuando ya estamos haciendo
una especie de tesis en sí misma, ¿no? Entonces, por ahí, para que ustedes lo tengan presente, ahí coloco la fuente de investigación en la parte inferior, ¿no? Y viene la que les mencionaba, la investigación de campo. En la técnica de campo se recuperan registros, se organizan datos para construir, ¿no? Una información de un tema específico. Cuando se habla ya de la metodología de la investigación, podríamos decir que es irse a esta investigación de campo. Cuando yo ya construyo, no sé, mis encuestas, cuando yo ya construyo mis entrevistas, cuando yo construyo una observación, mi lista de cotejo. Entonces, todos esos instrumentos me ayudan a ir al campo e investigar, ¿no? Este, entonces, probablemente en la investigación que ustedes elaboren no lo hagan de manera directa, tal vez tengan que describirlo, pero pues en eso consiste, en que ustedes determinen cómo van a obtener tal información para comprobar tal problema que han detectado y que quieren dar una propuesta de intervención, ¿no? Cuando hablamos de una propuesta de intervención, hablamos de algo que queremos hacer para subsanar el problema que hemos identificado inicialmente, ¿no? Que hemos identificado inicialmente. Entonces, todas estas partes se van uniendo de tal manera que luego tenemos el resultado de una verdad a partir de una pregunta de investigación en la cual nosotros tenemos o buscamos, ¿no? Entonces, todo esto se va articulando de tal manera que tiene un orden y llega a una verdad. Empezamos con el tema, después del tema, el planteamiento del problema, después del planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, después de los objetivos, la justificación, de la justificación viene el marco teórico, es decir, todos los documentos que sustenten mi trabajo, mi hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el supuesto que yo tengo en función del problema que he identificado? Viene la investigación de campo, donde ya aplico mis instrumentos de investigación, interpreto los resultados que yo ya he hecho en la investigación y doy mi propuesta de intervención a partir de los resultados que yo tengo, ¿no? Entonces, todo este proceso es de manera paulatina, todo este proceso es de manera a conciencia, en el sentido en que yo no me pierda en todo ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que llegar a una verdad que estoy buscando. Y esta verdad que estoy buscando tiene mucha correlación con todo, desde el tema hasta la propuesta de intervención, ¿no? Hasta llegar a ejecutarlo probablemente, ¿no? Entonces, les comento, probablemente ustedes no lleguen hasta esa etapa, pero bueno, por lo menos de manera descriptiva pueden hacerlo. Entonces, ahí está la investigación de campo. Y bueno, la pregunta inmediata es esta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la ciencia? ¿Qué hace la ciencia? Porque hablamos también de un método científico, hablamos de la investigación científica, ¿no? Entonces, si hablamos de una investigación científica, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad de la ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? Y algunos autores van a mencionar que la ciencia tiene como 4 características básicas que van a intentar describirnos de la mejor manera cuál es la utilidad o cuál es el fin de la ciencia. Llámese ciencia cualquier rama o cualquier disciplina, ¿no? Primero que nada, pues clasificar. Esa es su característica. O sea, tú tienes un problema y tenemos que empezar a clasificar ese problema, por decirlo, ¿no? Después tengo que, o tiene que hacer la ciencia, explicar por qué sucede de este modo. Si sucede de este modo, tengo que saber qué hace que suceda de este modo para poder predecir, ¿no? ¿Qué podría pasar si yo agrego esto o agrego lo otro? Después que hago una prevención, muy bien. Después de que hago una prevención, por ahí participa su compañero, pues voy a tratar de controlar. ¿Sí me explico? Entonces, como que esa es la función, o esa es la función en sí de la ciencia. Y ahí les colocaba yo un problema, ¿no? O le coloco ahí un problema. ¿Qué problema podrían decirme? Alguien que me proponga algún problema cualquiera, ya sea un problema social, político, económico, cultural, etcétera. Cualquier problema que identifiquen. Díganme, algún problema. Vamos, es momento de participar. Llámese cual sea. Joshua, adelante, Joshua. Joshua Muñoz, adelante, sí. La pobreza. Bueno, es un problema y lo colocamos o lo identificamos o lo clasificamos. ¿Dónde clasificamos este problema de la pobreza?
Adelante, Joshua. Las ciencias, ¿qué ciencias entrarían? Las ciencias sociales, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo clasificaría las ciencias sociales? Ese problema, el problema de la pobreza. Puedes abrir micrófono, Joshua, con toda la confianza, y si nos equivocamos, no hay ningún problema. Rectificamos. Ya hemos dicho que el problema es la pobreza, y ya lo hemos ubicado como un problema de el área de sociales, por decirlo así. Bien, vamos apoyando a Joshua, a ver quién quiere decirme más. Daniela, porque estudia los fenómenos relacionados con el ser humano. Entonces, está en la parte social, ¿no? En la parte social. ¿Qué disciplinas estudiaría en la pobreza? Cualquiera. Evelyn, Daniela, Montserrat, Kania, Rocío. ¿Qué disciplinas estudiaría en la pobreza? Por mencionar el tema que nos mencionó Joshua. Adelante, por micrófono o por chat, ningún problema, adelante. ¿Qué disciplinas es la sociología, la política? Muy bien, Andrea, Jania, ¿qué otras disciplinas? La economía, muy bien la economía. Bueno, pues esas disciplinas, desde el área de sociales, también podríamos meterlas desde el área de humanidades. ¿Qué tendrían que explicar esas disciplinas? ¿Qué van a explicar? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de la pobreza? ¿Qué más podría preguntarse? ¿Por qué se da la pobreza? ¿Podría acabarse alguna vez la pobreza o siempre deben de existir pobres? Diría Ricardo Salinas, ¿no? El de Fundación Azteca. ¿Siempre va a existir la pobreza? ¿Siempre ha existido la pobreza? Entonces, las ciencias sociales y cada una de las disciplinas que ustedes mencionaron va a tratar de explicar por qué se acelera la pobreza, por qué disminuye la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pobreza estamos hablando? ¿Cuáles son los niveles de pobreza que hay? ¿Cómo reacciona la sociología ante la pobreza? Claro, muy bien, Kania. Sí. ¿Cómo reacciona la sociología? ¿Cómo se está dando este fenómeno social de la pobreza? ¿Siempre ha estado la pobreza ahí? Es como el segundo momento de la ciencia. ¿Se puede predecir algo a partir de todo lo que nos hemos preguntado y probablemente si hay resultados o si hay respuesta, qué podríamos predecir? Puede haber una explicación, puede haber una antesala. ¿Qué podemos predecir? ¿Cómo influye la economía en la pobreza? Muy bien, gracias Daniela. ¿Qué podemos predecir? ¿Qué está haciendo el gobierno de México respecto, pues no de la pobreza, pero con respecto a la economía y tratar de minimizar la pobreza en México, ¿no? Algunos programas sobre la inflación, por ahí hablan sobre la canasta básica. Entonces, ¿qué intentan hacer? Pues a partir desde la disciplina de la economía empiezan a predecir qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué han hecho, saliéndome tantito del tema, qué han hecho la ciencia ahorita respecto de los sismos? A ver quién me dice cuál fue el sismo que se dio hace un momento, yo creo que fue el día de hoy en las noticias. ¿En dónde fue? La ayuda a las personas mayores. ¿Dónde fue el sismo de hoy? ¿Alguien leyó las noticias? ¿Alguien supo? El sismo de 8 grados. ¿Qué país? ¿Alguien escuchó por ahí? ¿Nadie? Bueno, yo leía que fue en Rusia, ¿no? Que no hubo ninguna afectación, pero en Rusia al parecer hubo un movimiento sísmico de 8 punto y tanto, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué estoy sacando el tema a colación? Bueno, en México, ¿por qué creen? Bueno, los que vivan ahí o los que estén ahí, este, pues las alarmas antisísmicas, ¿no? Eso es producto o es resultado de una situación, en ese caso, que se ha vivido.
Entonces, ¿qué trata de hacer la ciencia? Tratar de predecir, ¿no? Tratar de predecir. La ciencia busca predecir que ocurra algo, ¿no? La ecología con respecto al medio ambiente, se trata de predecir qué va a ocurrir, qué va a pasar. La bolsa de valores en función de los administradores o los ecónomos o los corredores de bolsa, tratan de predecir qué va a ocurrir. La demografía, ¿no? ¿Qué hace? Trata de predecir cómo va a estar la población adulta, cómo va a estar la población joven en nuestro país y cuál va a ser el efecto que va a tener en el área laboral, ¿no? Porque España tiene una demografía en cuanto a las estadísticas de personas adultas, etcétera. ¿Qué está haciendo? Prediciendo. Entonces, hay una predicción por parte de la ciencia con respecto a la pobreza. ¿Qué decimos respecto a la pobreza? En México, bueno, que seguimos endeudados, que no pasamos de ser un país en desarrollo, ¿no? Antes se manejaba el concepto de subdesarrollo. Entonces, está haciendo una predicción. ¿Y qué más? La ciencia también ayuda a controlar. ¿Qué hizo la ciencia con el problema de la pandemia? Controló, ¿no? Controló. ¿Cuánto le duró? ¿Cuánto tardó? Casi 2 años en controlar la pandemia, pero logró controlar. ¿Qué está haciendo la ciencia respecto de, no sé, del cáncer, del VIH, etcétera, de un sinnúmero de enfermedades? Tratar de controlar. Todas las investigaciones y descubrimientos que se tienen buscan controlar, ¿no? Entonces, para eso sirve la ciencia. Clasifica, explica el porqué de, predice qué podría pasar, ¿sí? ¿Qué podría pasar si no? ¿Qué podría pasar si ambos? ¿Qué podría pasar si nadie? Y con ello intenta controlar una vez que se tenga una respuesta, ¿no? Una respuesta. Entonces, esa es la utilidad de la ciencia. Entonces, en la investigación probablemente tiene la misma finalidad, ¿no? Tratamos de clasificar la problemática, tratamos de explicar qué está ocurriendo, vamos a intentar predecir y si ya se llega a ese nivel que les mencionaba hace un momento de dar una propuesta, bueno, se llega a proponer un modo de control sobre la situación que se maneja, ¿no? ¿Qué se está haciendo en función de la pobreza, del problema que presentaba Joshua? ¿Se está intentando controlar? ¿No se está intentando controlar? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Etcétera, ¿no? Todas las preguntas que puedan surgir. Sí quedó claro la propuesta para que no nos perdamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Bueno, entonces tomé este apartado. Joshua, ¿puedes bajar la mano? Jania, muy bien, gracias, Jania. Puedes bajar la mano por ahí, Joshua. Bueno, bien, Joshua. Bueno, los puntos claves del planteamiento del problema. He observado por ahí, en algunos trabajos que he empezado a revisar y que he revisado en módulos anteriores, que hay cierta dificultad en identificar cómo plantear un problema, ¿no? Cómo plantear un problema. La problemática está en que, ya les he mencionado en sesiones anteriores, si no leemos, difícilmente vamos a tener la habilidad para la articulación de lo que estamos pensando, ¿no? Ya presentamos un problema, vamos a poner el ejemplo de la pobreza, ¿no? El ejemplo de la pobreza. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para poder hacer una delimitación y qué es lo que ustedes están identificando ahorita en los trabajos que están haciendo? Pues primero que nada, definición y delimitación, ¿no? Establecer la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Si yo quiero hacer una investigación acerca de la pobreza, ¿qué tengo que hacer? Pues primero que nada, definir a qué tipo de pobreza me estoy refiriendo, ¿no? Pobreza, ¿qué tipo de pobreza podemos encontrar? Alguien que me diga, alguien que me escriba. Cuando yo hablo de pobreza, y si es así nada más netamente pobreza, la pregunta sería, ¿qué tipo de pobrezas existen? ¿O a qué me estoy refiriendo con pobreza? ¿Cuántos tipos de pobrezas hay? ¿Quién me escribe? Alimentaria, muy bien, Monserrat. ¿Qué otro tipo de pobreza? Económica. Daniela, gracias.
Jania, gracias. Económica. ¿Qué otro tipo de pobreza? Pobreza educativa. Bien. Entonces, es importante definir. Si ustedes me colocan o el tema que se pide, ¿no? Por eso hablo aquí de definición, pues tenemos que ser muy claros, ¿no? La pobreza. Ajá. Sí, la pobreza, ¿de qué tipo? Ah, bueno, la pobreza alimentaria, la pobreza de fe, la pobreza económica, la pobreza, etcétera, ¿no? La pobreza, ¿hay clasificación de pobreza? Sí las hay, ¿no? Pobreza extrema, ¿no? La pobreza en nivel normal, por decirlo así. Entonces, por eso se menciona ahí, hay que establecer bien cuál es el problema en el cual me voy a enfocar. Los límites teóricos. Cuando hablamos de límites teóricos nos referimos a hasta dónde tengo yo suficiente información para poder abordar esta problemática. Antes era muy complicado, en el sentido de que si no tenía suficientes libros o bibliografía, era muy difícil terminar un trabajo de investigación en el sentido que, pues probablemente aquí en Villahermosa no había suficientes libros y me tenía que ir, no sé, a otra parte, ¿no? O probablemente no tengo una biblioteca y era una limitante. Actualmente no, vivimos en la sociedad del conocimiento y pues sabemos que hay un sinnúmero de recursos para poder ahondar en el tema del que yo estoy hablando. Entonces, hay que hacer un límite teórico, un límite temporal, ¿no? Es lo mismo la pobreza que tuvo México hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años atrás. Entonces, tengo que hacer un límite, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de la pobreza, ¿cómo plantearía mi problema? Ah, bueno, la pobreza en México en la década o durante el gobierno de Felipe Calderón. Ah, bueno, entonces estoy hablando de la pobreza ¿en dónde? En México, ¿no? La pobreza en los estados del sur o en el sureste mexicano durante el gobierno de el PRI. Bueno, entonces ya estoy haciendo una delimitación, ya estoy diciendo que, ¿cuál es el problema? La pobreza. ¿En dónde? En el sureste mexicano. ¿Cuándo? Durante el gobierno del PRI. 70 años de gobierno y el sureste siempre estuvo pobre, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahí estoy haciendo mi delimitación temporal, espacial, en función del problema de la pobreza, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado en delimitarlo, delimitar el problema que van a generarse o van a plantearse. Entonces, lo mismo ocurre en las lecturas que están elaborando. Fíjense muy bien de dónde es, a quiénes se refiere, en qué tiempo está, ¿no? La extensión la extensión que tiene, ¿no? El alcance que tiene la investigación que puedan hacer ustedes, ¿no? He leído algunos trabajos que decía, bueno, es que quiero hablar del racismo. Ajá. ¿El racismo en dónde? ¿Cuándo? ¿En quién? ¿Por qué? Es preguntarse y es como acotarlo para no tener tanta extensión, ¿no? Si me hablas de la pobreza y me quieres hacer un trabajo de investigación de la pobreza, entonces, si es solo pobreza y no me dices ni dónde, ni cuándo, ni cómo, yo voy a hablar, o puedes hablar de la pobreza de siempre, en todo el mundo, ¿no? Y de todos los tipos de pobreza que existen y de todos los niveles de pobreza que existen. Entonces, ahí hay dificultades. Luego, la pregunta de investigación, el qué del estudio. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres saber acerca de la pobreza? ¿No? ¿Qué quieres saber acerca de la pobreza? Para eso es la pregunta de investigación. O sea, el tema es la pobreza, va. O el tema es la educación, va. ¿No? La educación en México. Este, el internet y los celulares como eh, un factor que no favorece el aprendizaje en los estudiantes del nivel básico. Ahí está mi planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Rendimiento bajo, ¿no? Ese es el problema, rendimiento bajo. Y ya estoy presentando una de las causas dentro de mi planteamiento del problema porque estoy diciendo que es el uso constante del celular y el internet que no deja que los estudiantes tengan un rendimiento alto. Entonces, ahí está mi planteamiento del problema. ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Es el uso excesivo del internet por medio de los móviles que causa un rendimiento bajo en los estudiantes de nivel básico?
Bueno, ahí está mi pregunta. ¿Cuál sería la pregunta respecto a la pobreza? A ver, ¿qué pregunta de investigación ustedes plantearían en función de la pobreza? Escríbanme, por favor, en el chat, ¿cuál sería su pregunta de investigación en función de la pobreza? Delimítenlo como quieran, ¿no? Pobreza en México, delimítenlo como ustedes deseen, pero planteenme o háganme la pregunta de investigación, por favor, y escríbanmelo en el chat. Escriban en el chat cómo quedaría la pregunta de investigación. Si estamos hablando de la pobreza, por favor, para que yo la revise y la vaya anotando igual. Les leo. ¿Cuál sería, cómo preguntarían ustedes o cómo plantearían una pregunta de investigación en función de la pobreza? Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Se vale preguntar. Para eso estamos aquí. O si tienen la idea, escríbenla. Hay que escribirla, no escríbanla. Y aquí la corregimos. Dale, Monse. ¿Por qué no se acaba la pobreza alimentaria? Ok. ¿Por qué no se acaba la pobreza alimentaria? Ok. Ahorita ¿Cuántas personas han muerto a causa de la pobreza alimentaria actualmente? Y luego, Daniela, ¿cuál es el principal motivo de que exista la pobreza en México? Bien. Rocío, distintas épocas de la pobreza contemporánea. Bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos reestructurando. Entonces, para elaborar una pregunta de investigación, tomen en cuenta lo siguiente. Su pregunta de investigación, ¿cuáles son las causas principales de la pobreza en México? Bien. ¿Cuáles son las causas principales de la pobreza en México? Actualmente, para complementarlo. Entonces, sus preguntas están bien. Una de las características de la pregunta de investigación es que sus respuestas no deben de ser ni sí ni no. Es decir, su respuesta inmediata no, la estructura de la pregunta no tiene que ser respondida por un sí o por un no, sino tiene que haber una especie de explicación. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes elaboren una pregunta de investigación, tendría que ser de ese modo y revísenla. A ver, mi pregunta de investigación, su respuesta podría ser un sí o su respuesta podría ser un no. Si es así, entonces no está bien elaborada la pregunta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta de investigación debe de ser explicada, debe de responder a una situación que se establece, ¿no? Por ejemplo, aquí Andrea, ¿no? Nos dice, ¿cuáles son las causas principales de la pobreza en México? Si yo digo sí, ¿estoy respondiendo a la pregunta que hace Andrea? Pues no. Si yo digo no, ¿estoy respondiendo a la pregunta que hace Andrea? Tampoco. Entonces, quiere decir que la pregunta que propone Andrea pues, va bien, ¿no? ¿No? Va bien. Entonces, ¿qué podría venir después de la pregunta que propone Andrea? Podrían venir, y si son muchas las causas, yo podría decir, bueno, son multifactoriales o tienen muchos factores las causas de la pobreza en México, ¿no? En la época del porfiriato, bueno, ¿por qué estoy hablando de la época del porfiriato? Porque Andrea no le puso de qué tiempo a qué tiempo, no delimitó. Por lo tanto, yo puedo manejar las causas de la pobreza durante el porfiriato, durante la colonia, durante la etapa de los 70 años del gobierno del PRI, durante la transición política. Entonces, sí tener cuidado de colocar o agregar la otra delimitación que sería el tiempo, ¿no? Entonces, es como un agregado a la pregunta de Andrea. Con respecto a Rocío, distintas épocas de la pobreza contemporánea. Ahí no está a modo de pregunta, pero bueno, podrías colocar cuáles fueron épocas, distintas épocas de la pobreza. Podrías colocar la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los matices o cuáles fueron las formas de pobreza que se dio en México en la época contemporánea? ¿Cuáles fueron las posibles causas de esos diferentes matices de pobreza durante la época contemporánea? Bueno, ahí sí ya puedo responder, ¿no? Daniela dice, ¿cuál es el principal motivo de que exista la pobreza en México? ¿No? Sí, igual ahí no dice, o la respuesta no es ni un sí ni un no. Habría que nada más acomodar la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo? ¿Cuáles son las principales causas? ¿O cuál es la principal causa? ¿No?
de la pobreza en México. Y a partir de ahí, boom, viene toda la investigación, ¿no? Viene toda la investigación que podamos tener, ¿no? Luego, Jania, ¿no? ¿Cuántas personas han muerto a causa de la pobreza alimentaria actualmente? También habría que colocar dónde y cuándo, ¿no? Podría ser la pregunta. ¿Cuál ha sido el índice de mortandad por causa de la pobreza en México? ¿No? ¿Cuál ha sido el índice de la mortandad? ¿De cuántas personas han muerto a causa de la pobreza en nuestro país durante tal o cual fecha, ¿no? Entonces, es cuestión de acomodarla, ¿no? Andrea por ahí habla de la pobreza educativa también. Habría que ver, habría que formular la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa o por tal motivo? ¿Es la falta de economía en el país o es la falta de preparación de los docentes el motivo del bajo rendimiento del nivel académico de los estudiantes en México? ¿No? Es el modelo educativo de nuestro país el que no ha sido efectivo para que haya una calidad educativa y exista una pobreza educativa en nuestro país, y es buscar, ¿no? Entonces, gracias por sus aportaciones. Entonces, ahí vemos la pregunta de investigación y los objetivos también. Ahí hay una situación, ya me queda poco tiempo, pero bueno, voy a abordar. También he leído unos trabajos y se los doy de conocimiento no por evidenciarlos, sino para que lo piensen. Que cuando vayan a elaborar su trabajo de investigación, se fijen en esos detalles, ¿no? Y ahorita hablamos del planteamiento del problema, empezamos con la pobreza, luego la pregunta de investigación, cómo estructurar una pregunta de investigación en función de un tema, y ya estructuraron varias, ustedes estuvieron muy bien. Ahora los objetivos, ¿cuál sería el objetivo de una investigación acerca de la pobreza? ¿No? ¿Cuál sería el objetivo? Es decir, el objetivo siempre va a responder a un qué, ¿no? Es una acción, un verbo en infinitivo, que, no sé, ustedes dirán, identificar las causas de la pobreza en México para atacar de manera directa o para apoyar de manera directa a las comunidades marginadas, ¿no? Ahí está el objetivo. Entonces, ¿cuál es el error común? Y no quería mencionarlo, pero sí tomen en cuenta, una cosa es tu intención en la investigación y otra cosa es el objetivo de la investigación, y se confunde mucho, ¿no? He leído trabajos que dicen, bueno, es que mi investigación tiene como objetivo concientizar. Ajá, ¿tu investigación va a concientizar o eres tú el que quieres concientizar? Tú quieres concientizar con tu trabajo, pero no quiere decir que el trabajo haga la concientización. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, cuidado con sus objetivos. Sus objetivos deben de ser fijados en función de la investigación. Si yo quiero saber cuáles son las causas, ¿no? Es, no sé, la corrupción la causa de la pobreza en México durante el gobierno del PRI. Entonces, lo que yo en mi objetivo va a ser conocer cuáles fueron los factores que determinaron que se diera mayor pobreza en México durante el gobierno del PRI, para esclarecer cuáles fueron las directrices que se manejaron, ¿no? Por mencionar un objetivo. Bueno, entonces eso es lo que quiero yo hacer con mi investigación, ¿no? No descubrir, no meter a la cárcel, no. Es la investigación busca eso. Eso es lo que está buscando la investigación. Entonces, tengan cuidado en no confundir el objetivo que tiene el investigador y el objetivo de la investigación, que a veces se confunde, ¿no? Una cosa es lo que tú sientas, quieras y más, y otra cosa es lo que el trabajo te va a generar. ¿Qué te va a generar el trabajo? Te va a generar información. ¿Qué te va a generar el trabajo? Una identificación de algún dato, ¿no? Una identificación de causas, una identificación de consecuencias, ¿no? Te va a generar un índice de, por mencionarlo así. O te va a comprobar que el verbo comprobar casi no se ocupa en una investigación documental, pero bueno, corroborar sí, ¿no? Tú dices, en mi investigación documental corroboré que, en efecto, en todas las investigaciones que hice, se cumplieron, o varios autores dicen lo mismo en función de lo que yo estoy investigando. Entonces, cuiden mucho esa parte. Y por último, la justificación.
por qué estoy haciendo esa investigación y para qué estoy haciendo esa investigación. Entonces, no es lo mismo el qué, que en este caso es el objetivo, con una justificación. Aquí en la justificación, bueno, se vale decir cuáles las circunstancias en las que te encuentras y por qué decidiste hacer esa investigación. Ustedes dirán, no, no, ¿por qué? Porque en mi comunidad considero que hace falta mayor conocimiento de, y yo quisiera corroborar con esta investigación que el fenómeno que está ocurriendo realmente tiene posibles causas que también estoy observando en mi entorno. Ah, bueno, ya estás diciendo por qué, ¿no? Ya estoy diciendo por qué. Entonces, pues ahí están los tres elementos, ¿no? Ya definidos de los que hemos estado hablando. El tema, el elemento elegido que consideran los elementos internos, externos del entorno que lo configura. Hablamos de la pobreza en México, ¿no? Ahí hay un ejemplo, aspectos del entorno sobre el tema de educación a distancia, ¿no? ¿El tema cuál es? Educación a distancia. ¿Cuál es el problema? Es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación y es explicar su proceso, ¿no? Es una relación de elementos que haya. Y por último, la hipótesis que también se integra en el trabajo de investigación es un supuesto. Yo ya tengo el problema, que en este caso es la pobreza, por retomar el tema, la pobreza. Ya planteé mi pregunta de investigación. ¿Es la corrupción la causa de la pobreza en México? ¿Es la corrupción política la causa de la pobreza? ¿Es la mala distribución de recursos la causa de la pobreza en México? Esa es mi pregunta de investigación. Mi hipótesis, sí, la corrupción en México es una de las causas de la pobreza, ¿no? Por mencionarlo así. Entonces, la hipótesis es un supuesto en el cual yo voy a comprobar, se supone, si estoy haciendo esta investigación y empiezo a formular toda mi información, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, miren, observen, ¿no? Vean ahí el tema, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Ese es el tema. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? ¿Ven la diferencia que hay entre las expresiones? El planteamiento del problema o el problema de investigación se presenta a modo de pregunta, ¿no? Entonces, ¿su respuesta es un sí o un no? Claro que no. Hay que explicar, hay que detallar. Entonces, quiere decir que está bien planteado el problema de investigación, ¿no? El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de los adultos en México. Entonces, vamos observando, vamos viendo cómo lo estructuraron. Entonces, ahí está. ¿Qué es el tema y cómo se plantea el problema de investigación? Yo creo que son las características que les están pidiendo en una actividad, en la actividad 5. Entonces, traten de identificarlo de manera correcta y vean cómo la establecen. La formulación de la hipótesis. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Es el tema, es el mismo del anterior. Vean cómo proponen la hipótesis. La educación a distancia es importante, ¿no? En la formación escolar de los adultos en México, porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Esa es la hipótesis. Entonces, lo que hay que hacer con la hipótesis es comprobarla. Recuerden que una hipótesis es una suposición, ¿no? Una suposición que no está comprobada, que no tiene certeza, que no tiene evidencias hasta el momento o hasta la etapa de la investigación, que cuando se elabora o se construye una hipótesis, bueno, hasta ese momento todavía no tiene una prueba, una evidencia, una certeza, ¿no? Una prueba, una... Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos tres elementos que le he mostrado? Primero, el tema es el problema en sí. Luego, la formulación de la pregunta es formular, estructurar este problema a manera de pregunta. Y la hipótesis es afirmarla, pero una afirmación con espera. Es decir, ya afirmé esto, pero todavía en mi proceso de investigación voy a llegar a la conclusión. Al final de mi trabajo voy a llegar a la conclusión y veré, ya con toda la información que yo obtenga, con toda la investigación que yo realice, veré y voy a confirmar esa hipótesis si es verdadera o si es falsa. Entonces, es ahí donde se somete
a duda la hipótesis, en el sentido de que pues es un supuesto, y todo lo que está supuesto quiere decir que no está comprobado. Y si no está comprobado y no tiene evidencias, bueno, pues es el trabajo del investigador, ¿no? Es el trabajo del investigador. Entonces, es lo que nos podemos ir encontrando en la medida en que vayamos nosotros elaborando. Bueno, pues aquí había otro ejemplo, de todos modos, si pueden ver el video posteriormente, bueno, pueden leerlo con facilidad. Ahí está el planteamiento y ahí está la formulación del problema. Conclusiones, con eso termino, 9 de la noche con 2 minutos. El objetivo de realizar una investigación es explicar o resolver un problema, y es lo que van a elaborar ustedes. Explicar o resolver un problema que se presenta en nuestra realidad. Para lograrlo, se desarrolla una serie de actividades y pasos que son los que vamos a ver el día viernes para la construcción de un trabajo de investigación. Entonces, agradezco sus aportaciones en el chat. Todos aquellos que estuvieron presentando, que estuvieron por ahí, pues ahí va a quedar en el chat, y también me mandan un registro. Y en función de ello, yo voy a colocar sus participaciones de 1.25 extra dentro de la plataforma, ¿no? Yo sé que ya algunos han estado constantemente, no he colocado todavía el 1.25, pronto lo hago, porque pues reviso los videos, reviso el informe que me manda Google Meet para ver a qué hora he entrado, a qué hora salieron, cuáles fueron sus aportes, etcétera, ¿no? Entonces, les veo el viernes. Gracias por asistir. Esperemos si haya sido de mucha ayuda, de mucho apoyo para ustedes para la elaboración de sus trabajos que tienen en puerta. Y reitero, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme por el mensajero con toda la confianza. Tardo quizás unas horas, pero trato de responderle lo más pronto posible, ¿no? Entonces, por ahí. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Jania, por estar, por venir en este espacio abierto para el aprendizaje. Quedo a sus órdenes. Andrea, también muchas gracias por estar, y nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Descansen, pasen bonita noche. Gracias. Hasta luego.